Shalom mis amigos y mis amigas, bienvenidos, bienvenidos. Hoy es el último día de Hamatzah, la última ofrenda de Hamatzah a partir de este día, de este Yom, que ya cuando anochece, ya está atardeciendo, es Shabbat, que se unirá, este día es un Shabbatón, porque se va a unir al último día de Hamatzah. Entonces, pues vamos a disfrutar de lo lindo en el día de hoy, predicando y ofreciendo al Eterno esta, vale la redundancia, ofrenda de Shalom, que vamos a tener el lujo y la permisividad de Él, de que nos deja portar la palabra de poder a manera de ofrenda. Y hoy estamos con Jueces capítulo 7. Y antes de entrar, vamos a dar algunas claves y a referir un asuntillo que tiene que ver con que aquí en España se va a celebrar el domingo, si Elohim lo permite, pues las elecciones generales. Y en el lavado de cerebro que traman los medios de comunicación, quieren hacer ver que el indeciso es quien no vota. Pero no es así, es parte del lavado de cerebro global que se ve y que se está viendo alrededor del mundo, y concretamente en este momento de la historia y del tiempo, aquí en España. Y nosotros decimos claramente que no estoy indeciso, por eso precisamente no voto, porque no estoy indeciso, estoy seguro de lo que creo, y como tengo seguridad en lo que creo, no voto. Y, y es curioso porque la indecisión forma parte de este tiempo laodicense, tibio, mediocre en todos los sentidos, y ahora, cuando vienen las elecciones, sí quieren que tengas decisión propia y sí quieren que tengas personalidad, pero en todo lo demás la anulan. Y es la viva indecisión, toda la conducta actual, ¿no? Desgraciadamente es así. Entonces, ya entrando en el tema de hoy, que va a ser rico, que va a ser un plato rico. Decir que la evolución sí existe, y lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza, que la evolución sí existe, porque existe la trascendencia. Lo que no existe es ¿cómo decir? Las especies evolucionadas con el tiempo, eso no existe, pero sí existe la trascendencia y la adaptación al medio. La única evolución que existe es la adaptación al medio. Si la evolución, la teoría de Darwin, la teoría de la evolución fuese correcto, pues veríamos que la jirafa, por ejemplo, al comer los frutos, que puede comerlo por el cuello largo, si de verdad ha habido una evolución, tendría que encontrarse un animal como la jirafa, exactamente lo mismo, pero menor de tamaño, porque fue creciendo su cuello, se dice, se postula, por adaptarse al medio. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque no es una evolución específica, sino que la perfección ya estaba con las especies, la perfección y la sobrecogedora ciencia que hay en cada organismo de cada ser viviente. Entonces, lo que sí existe es la adaptación al medio y la trascendencia, y esa adaptación al medio y esa trascendencia nos la enseña, nos la muestra, nos la pone en un mapa la preciosa Torah de Yahshua HaMashiach, Torah de Yahweh Sebaot. La adaptación al medio, repetimos, es la única evolución que sí existe, y la adaptación al medio te la procuras guardando, viviendo y sabiendo de Torah. Si se fijan, el plan de la creación y el plan de la redención es una selección natural. Por eso no podemos decir, es de ignorantes decir que no existe una evolución. Claro que existe. Sería de ignorantes negarlo. Ahora, dentro de esa selección natural, los que vamos a quedar de esa selección natural, que algunos llaman evolución, los que vamos a quedar por encima porque nuestra adaptación al medio ha sido mejor, pues los rescatados de las aguas. Los rescatados de las aguas es, si las aguas es toda la creación, de la cual parte toda la creación, incluso científicamente, pues esos rescatados de las aguas
son los que han sido seleccionados. Y esa selección natural se da de los rescatados de las aguas, de esas aguas de las convulsiones sociales, de esas aguas de las ideologías, de esas aguas de las religiones, de esas aguas de las políticas, de esas aguas de las filosofías. Eso sí que es una selección natural y ahí sí que salimos ganando como selección natural, como trascendidos y como evolucionados. En esta enseñanza, además de que vamos a ver esto de la selección natural y de la adaptación al medio de una manera muy gráfica y muy clara, pues vamos a ver la ternura que Yahweh Sebaot le dispensó durante toda su vida a Gedeón. Hay algunos que piensan en Yahweh como un Dios airado, un Dios falto de ternura, pero vamos a ver que es lo contrario y lo vamos a notar en detalles que tuvo con Gedeón, detalles que verdaderamente te muestran cuán grande es su ternura. Bueno, pues entramos ya en Jueces capítulo 7. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice, madrugó Jerubbaal, es decir, Gedeón, y toda la tropa que con él estaba, y acamparon junto a En-Jarod, el campamento de Madián que daba a su lado norte, junto a la colina de Moré, en el valle. Aquí hay muchas cosas ya en este verso 1, y es que a Gedeón le llamaban Jerubbaal, que es que se defienda Baal de él, porque ya sabemos que derribó el altar, lo vimos ya en el capítulo anterior, que derribó el altar de su padre que homenajeaba a Baal. Entonces Jerubbaal quiere decir que se defienda Baal, de este Baal que es peor que Baal, porque tiene que defenderse de Baal. Es decir, es como si le dijeran a Gedeón en su tiempo, este es el demonio del demonio, este es un demonio del demonio, así que quien pueda que se arremeta contra él. Entonces, esto pues le daba cabot, le daba esplendor al nombre del Todopoderoso, por esa vía, ¿no? Dice que acamparon junto a En-Jarod, en el campamento de Madián, que quedaba al lado norte, junto a la colina de Moré, en el valle. Y Moré es enseñanza. La colina quedaba a un lado, pero donde se da también la enseñanza plácida, pacífica, es muchas veces en el valle, en la llanura, como se pasta también el rebaño, se conforta en la llanura, con la buena hierbecita. Y entonces, pues esa colina se llama precisamente Moré, enseñanza, maestro, porque se tiene que ministrar desde la llanura, no desde la aspereza. Ahí tenemos también otra enseñanza. Hay muchos predicadores, muchos pastores que enseñan desde la aspereza. No, se tiene que enseñar desde la llanura, desde el valle, desde Moré, los verdaderos morés. Que nosotros pues somos morés, para regocijo de mi esposa, que se lo preparó el Eterno todo. Bueno, seguimos leyendo en el verso 2. Dice, dijo entonces Yahweh a Gedeón, es demasiada gente la que tienes para que entregue yo en tus manos a los madianitas, no sea que se gloríe Israel a costa mía, diciendo mi propia mano es la que me ha salvado. Es decir, quería que viera Israel que no iba a ser por sus propios medios, sino que iba a ser porque él iba a estar presente con ellos y que las generaciones posteriores reconocieran este hecho portentoso. Y nosotros subrayamos el término, la palabra, a costa mía, que no se gloríe Israel a costa mía. Y cuántas veces se quieren hacer cosas usurpando a Yahweh, a Yahshua HaMashiach, y a costa de él se quieren engrandecer, a costa de él, a costa de usurparle su gloria, de usurparle su cabot, de no darle a él la verdadera pleitesía, rendición de cuentas en todos los sentidos, y se quieren engrandecer a costa suya. Quieren ganar también suculento dinero a costa suya, a costa mía se quiere engrandecer Israel muchas veces, lo dice su palabra, como estamos leyendo. Haz pues pregonar ante la tropa,
el que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y se retire por la montaña de Galaad. Volviéronse 22.000 hombres de la tropa y quedaron 10.000. 22.000 hombres que, como se le dio esta, para ellos fue una excusa naturalmente, pero que el Eterno lo puso ahí por su plan manifiesto y sabio, pues nada más y nada menos que 22.000 hombres. Que 22.000 hombres se volvieron y dijeron: el que tenga miedo o tiemble. O sea que iban a ir a la guerra temblando y teniendo miedo, ¿no? Y en las guerras sucede así. Pero quien batalla para Elohim, al nivel de batallar para Elohim intelectual y espiritualmente, no se debe albergar ningún miedo. Pues sin embargo, se da entre los guerreros, supuestos guerreros de las filas del Eterno, pues muchos tiemblan y tienen miedo. Y cuando uno tiene miedo y tiembla, transmite esa inseguridad. Por eso muchos de los que predican no pueden dejar de alertar. Que viene esto, que viene lo otro, no pueden dejar de alertar de que la persecución, de esto, de lo otro, la gran tribulación, que esto, lo otro, porque en verdad son ellos los primeros miedosos y temblorosos. Dice: pero Yahweh dijo a Gedeón: todavía es demasiada gente, hazlos bajar al agua, y allí los someteré a prueba, aquel del que yo te diga, este irá contigo, ese efectivamente irá contigo, mientras que todo aquel del que te diga ese no irá contigo, pues ese no irá contigo. Pero además es que se lo va a hacer comprender, porque Gedeón, después de toda esta criba del Eterno para encontrar un ejército como él quería, se lo va a hacer entender a Gedeón, del por qué unos van y otros no van. Y entonces sigue diciendo: hizo pues Gedeón que la tropa bajara al agua, y dijo Yahweh a Gedeón: los que laman el agua con la lengua como los perros, ponlos aparte de los que doblen la rodilla para beber. Porque algunos llegaban y, como los perros, sin poner atención a un lado y a otro, lamían metiendo el agua en la cabeza en el agua como perros. Y eso no los quería, y pone esa prueba para seguir cribando ahí, para formar, como decimos, el ejército que él quería. Y resultó que el número de los que lamieron el agua llevándola con las manos a la boca fue de 300 hombres. Así que fue recortando hasta que se quedaron solamente 300 hombres. Que han lamido el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos. En cuanto a todos los demás, que se vaya cada uno a su lugar. Entonces, los que seleccionó, esta selección natural portentosa del bendito sea, es que esta selección natural tuvo lugar porque estos sí se adaptaron al medio de la mejor manera, porque si te metes como un perro en el agua, eres carne de cañón, porque no ves venir al enemigo que viene por los lados. Pero los que lamieron el agua estaban así, lamiendo el agua, apercibiéndose de quién venía. Esto es una selección natural que aquí sí nos habla de esta selección natural que sí tiene el Mashiach. Por supuesto que sí. Y dijo entonces Yahweh a Gedeón: con los 300 hombres que han lamido el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y en cuanto a todos los demás, que se vaya cada uno por su lugar. Esto lo dice Yahweh, perdón. Y entonces se quedaron. Entonces lo volvemos a leer. Dijo entonces Yahweh a Gedeón: con los 300 hombres que han lamido el agua, os salvaré, yo Yahweh, y entregaré a los madianitas en tus manos, de Gedeón. En cuanto a todos los demás, que se vaya cada uno a su lugar. Se quedaron con los cántaros y las trompetas de la tropa, mientras Gedeón despachó a todos los demás hombres de Israel a sus tiendas, y solo retuvo a aquellos 300 hombres. El campamento de Madián estaba abajo en el valle. ¿De dónde sale la película 300? Señores, pues precisamente es una imitación barata de estos 300 de Gedeón. Los 300 de los troyanos eran homosexuales y encima no eran 300 en la historia de verdad. Pero bueno, estas son cosas, usurpaciones que intenta hacer el enemigo sin mucho éxito.
Dice, aquella misma noche Yahweh le habló así, levántate y baja al campamento porque lo voy a entregar en tus manos. Dice, si temes bajar solo, y este es el primer detalle de ternura del bendito sea, de nuestro Elohim, con Gedeón, dice, si temes bajar solo, y estaba seleccionando precisamente un ejército que no temiera, y le dice a él, si temes bajar solo, que baje contigo al campamento Purá tu siervo. ¿Por qué? Porque él iba a espiar, a inspeccionar, y luego vamos a ver que era de noche. Entonces él dice, si tienes miedo, ve con tu amigo, con Purá. Entonces esto demuestra la ternura de Elohim, ¿no? Dice, y escucha lo que hablan, pues se fortalecerán tus manos para luego atacar al campamento. O sea, pon atención en lo que oyes en el ejército enemigo, porque vas a fortalecerte. Y ahora veremos. Descendió pues con Purá su siervo hasta el extremo de las avanzadillas que había en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos de Oriente habían caído sobre el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables como las arenas de la orilla del mar. Creemos que también es profecía, que de ahí también sale pueblo, puede salir, vamos. Al llegar Gedeón, un hombre contaba a su compañero un sueño. Y ahora, como le dijo que escuchara, pues Gedeón escucha. Diciéndole lo que estaban hablando entre ellos, los enemigos. Dice, he tenido un sueño, una hogaza de pan de cebada rodaba por el campamento de Madián, llegó hasta la tienda, chocó con ella y la derribó. La volvió de arriba abajo y la tienda se desplomó. Este era el sueño que se estaban contando. Y ahora veremos cómo lo siguen contando. Pero notar que el pan de cebada tiene mucho que ver con lo que es bicurín, que precisamente es en panes sin levadura. Y es un pan que narra que en el sueño de este hombre, que rueda hasta que baja al campamento y desbarata las tiendas y todo el campamento. Entonces, este pan es de cebada, y la cebada precisamente se recoge en pesa y luego se da bicurín, de manera que el bicurín, este primer fruto de la cebada, pues lo encarna Gedeón. Es un primer fruto para Yahweh de este Pesach simbólico que es volver a levantarse, ¿no? Tal y como salieron de Egipto, pues volver a levantarse, en este caso de la mano de los madianitas. Y entonces dice los madianitas, entonces seguimos, dice, he tenido un sueño y la desplomó. Entonces respondió su compañero de este hombre, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Elohim ha entregado en sus manos a Madián y todo el campamento. Esto era lo que estaban hablando entre ellos. Es decir, vamos a ver si podemos situarnos. Ellos hablaban de Elohim, y los que estaban con Elohim, como ellos sabían de cómo Elohim obraba, ellos hablaban mucho más a favor de los siervos de Elohim de lo que los siervos de Elohim creían, porque los siervos de Elohim muchas veces nos tememos que somos ninguneados, que somos no referidos, que somos rechazados, pero entre ellos, entre los malos, entre los impíos, sí hablan de nosotros, y hablan de nosotros tal y como nosotros queremos, que es para exaltar el nombre del Todopoderoso, porque en nosotros ven esa grandeza, y entre ellos la refieren. Ahora, se cuidan mucho de que no llegue a tus oídos, pero todo esto es plan del Eterno. Y dice así, sigue diciendo. Al oír Gedeón el relato del sueño y su interpretación, se postró. Volvió luego, se postró para orar, para agradecer por esa visión y por esa escucha. Volvió luego al campamento de Israel y dijo, arriba, que Yahweh ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Esto le cambió la percepción, porque él lo que había escuchado en su vida era ninguneos, era ese arremetimiento de su comunidad y de su familia para que él no
no tomara el mando de Yahweh en medio de Israel, pero lo que no había escuchado es realmente ¿cómo se dice? Cuando los halagos no los había escuchado del ejército enemigo. Si era el ejército enemigo y alababa y halagaba a los siervos de Elohim y a Elohim, pues entonces la guerra estaba ganada, y más que nada porque es una cuestión de ánimo, una cuestión de perspectiva y de ánimo. Dividió a los 300 hombres en 3 grupos. Aquí ya entramos en lo que es la logística, lo que él como estadista vio cómo se tenía que librar esa batalla, pues fue de esta manera. Dividió a los 300 hombres en 3 grupos y entregó a todos ellos trompetas y cántaros vacíos con teas dentro de los cántaros, que esto yo sí he oído predicar que también tiene un simbolismo, que cuando se rompen los cántaros es cuando rompes tu corazón delante del Eterno y entonces la llama arde y todo eso. Pero a nosotros eso no nos interesa tampoco mucho. Pero bueno, lo referimos. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haced lo que yo hago. Cuando yo y todos los que me acompañan toquemos la trompeta, tocadla también vosotros alrededor de todo el campamento y gritad, por Yahweh y por Gedeón, por Yahweh y por Gedeón. Entonces tocaban la trompeta y ahora veremos, seguidamente vamos a ver que era de noche. Entonces primero oyen el grito, la trompeta, luego oyen los gritos y luego van a ver llamas a lo lejos. Entonces van a pensar que el incendio les llega a ellos. ¿Y por dónde? Y era de noche. Entonces, pues llegó pues Gedeón con sus 100 hombres al extremo del campamento. En el otro extremo estaban los otros, los 200. Al empezar la vela de medianoche, ahí está, a las 12 de la noche, justamente cuando acababan de relevar a los centinelas, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Los 3 grupos hicieron sonar las shofarot, las trompetas, y rompieron los cántaros. Y tomando las teas con la mano izquierda y las trompetas con la derecha, las teas ardiendo, telas ardiendo, las hacían sonar y gritaban. Las hacían sonar encima el estruendo del fuego, en medio de la noche. Pues imagínense la escena. Dice, la espada por Yahweh y por Gedeón. Se mantuvieron cada uno en su puesto alrededor del campamento. Todos los del campamento corrían, gritaban y buscaban la huida, mientras los 300 hombres tocaban las trompetas. Yahweh hacía que en el campamento unos volvieran las espadas contra otros, y todos los del campamento huyeron hasta Bet Hasita, hacia Sarerá, hasta la ribera de Abel Mejolá, frente a Tabal. Es decir, se volvieron locos y se mataron los unos a los otros. Por esta campaña gloriosa que tuvo Gedeón de mano del Eterno. Entonces se reunieron los israelitas venidos de Neftalí, Aser y Manasés y persiguieron a los de Madián. Gedeón despachó mensajeros por toda la montaña de Efraín con esta consigna: bajad al encuentro de Madián y ocupad antes que ellos los vados hasta Bet-Bará y el Jordán, que tenían que reconquistarla, porque por ahí pasaron y por ahí tenían que, todo lo que pises es tuyo, se le dijo a Josué, Y entonces todos los hombres de Efraín se reunieron y ocuparon los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Se apoderaron de 2 príncipes de Madián, Oreb y Zeb, que ahora vamos a ver quiénes representan Oreb y Zeb. Dieron muerte a Oreb en la roca de Oreb y mataron a Zeb en el lagar de Zeb. Siguieron luego la persecución de Madián y llevaron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Lo mataron sus soldados de Gedeón, el ejército de Elohim, le cortó la cabeza a Zeb y a Oreb. Oreb es cuervo, y Oreb, como cuervo, representa el sistema religioso católico y también judío, por ende, porque las dos religiones les gusta vestir de negro. Son negros con el cuello blanco, cuervos. Esos son cuervos. Y además, pues sacan los ojos
del quien los cría. Dice, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Y entonces, pues, en la sociedad, esta Iglesia Católica y esta ralea de cuervos han predominado y han sacado los ojos porque realmente lo succionan todo. Y Zeb es un lobo, Oreb es el cuervo, Zeb es el lobo. Y el lobo representa el sistema religioso evangélico, porque esquilma, mata y se come a las ovejas. A las ovejas, que en muchos casos escapaban de los cuervos, pues dieron a parar con esos lobos evangélicos, pentecostales muchos de ellos, y representan cuervo y lobo todos los sistemas religiosos del catolicismo y del evangelismo. Y hasta aquí, como ven, todo se aplica también a nuestros días y todo tiene enseñanza. De hecho, la Torá transcurre para nuestro aprendizaje también. Y hasta aquí, esta selección natural que hemos contemplado y de la cual vivieron los hijos de Israel. Y esa selección natural los hizo dispuestos ante el Eterno porque se libraron, fíjense ustedes, las especies. Los cuervos y los lobos se quedaron, pero los hijos de Elohim trascendieron. Y así va a ser. Los cuervos y los lobos no van a ser una especie que Yahshua HaMashiach escoja en su selección natural, sino que va a elegir a ese ser humano que toma de él, de su patrón, de su dibujo, de su medida, del Mashiach. Y bueno, dentro de lo que es el simbolismo, porque sabemos que en toda la creación habita Elohim y está Elohim. Y la creación animal no se queda exenta también de portar a Elohim. Y la creación vegetal incluso más, porque es más pura, es más buena, es más benéfica. Y hasta aquí, ya aquí sí terminamos. Y pues mandarles un fuerte abrazo a todos. Disfruten de este Shabbat, como siempre les digo, coman, beban, rían, y más hoy, que es el último día de Hamatza. Gócense en la presencia del Eterno, hablen con Yahshua HaMashiach, hablen con Elohim como si fuera con su mejor amigo, y pues gócense, abracen a sus seres queridos y disfruten de este bendito Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom.